Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando yo muera, no me vaya a llorar, ni me traigan flores como si fuera un altar. Quiero que llore por los pecadores, por esas almas que sufriendo están. Amén, amén. Cuando yo muera, no me vaya a llorar, porque con Cristo en el cielo Él está. Quiero habrá llanto, pues toda lágrima Cristo me enjugará. Quiero que llore por los pecadores, por esas almas que sufriendo están. Sus sufrimientos serán mayores, porque a mi Cristo no quisieron aceptar. Sus sufrimientos serán mayores, porque a mi Cristo no quisieron aceptar. A ver, digamos el versículo. Para mí, el vivir es Cristo, y el morir, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Cuando yo muera, no me vayan a llorar, porque la tumba para mí no es el final, es el comienzo de una nueva vida, vida gloriosa que nunca terminará. Cuando yo muera, no me vayan a llorar, porque con Cristo en el cielo mi corona heredará, ese gran premio que el gran Maestro a todos los fieles en el cielo les dará. Quiero que llore por los pecadores, por esas almas que sufriendo están. Sus sufrimientos serán mayores, porque a mi Cristo no quisieron aceptar. Sus sufrimientos serán mayores, porque a mi Cristo no quisieron aceptar. Sí, Señor. Aleluya. Apreciados hermanos, continuamos con la enseñanza de la palabra de Dios y expreso mi gratitud a cada uno de ustedes por sintonizarse con este programa donde el anhelo, el deseo ferviente es el de edificar al pueblo de Dios y orientar a aquellos que de corazón sincero anhelan ser salvos. Dios está muy interesado, como hemos notado en las enseñanzas anteriores, en que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. Y esta carta que hemos venido estudiando nos habla del perfeccionamiento del creyente para que pueda participar de los beneficios venideros después de la muerte física o el arrebatamiento de la iglesia. Iremos a vivir en ese lugar que Dios nos ha prometido. Estaremos con Él para siempre en gloria. Así que no desmayemos, hay que continuar la lucha. Recordemos las palabras del Señor Jesús: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Vamos a mirar la palabra del Señor. Es muy interesante mirar cómo Dios nos habla a través de su palabra. Y aquí tenemos esta palabra maravillosa, donde Dios quiere hablarnos de una manera especial. Efesios capítulo 2,
el verso 11 y el verso 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En la primera parte que veníamos hablando acerca de este tema interesante, que son los primeros versículos de este capítulo 2, Pablo hablaba a la iglesia diciendo: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, dando a entender que el pueblo judío, a pesar de los ceremoniales, a pesar de tener una religión tan bien estructurada, dada por Dios, a pesar de vivir cada día la ley, luchando por vivirla, sin embargo, el pecado estaba presente, porque por la ley ningún ser humano sería justificado, es decir, por las obras de la ley, por guardar el sábado, por hacer buenas obras, en fin. Pablo en esta carta a los Efesios categóricamente dice que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, queda la imagen de que el pueblo de Israel, por A o por B, necesitaba un Salvador. Y esa es precisamente la promesa que Dios había hecho, como dice Pablo, los que primeramente esperábamos en Dios. Claro, el pueblo judío tenía la promesa que está muy clara en el Antiguo Testamento. Los profetas anunciaban ese día maravilloso en que el Señor se manifestaría al mundo y salvaría al pueblo de Israel. Y precisamente la obra del Calvario abre ese espacio para que el hombre pueda acercarse a Dios. Así que la iglesia se compone de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las lenguas, no importa el estrato social, político, en fin, lo cierto es que en Cristo somos uno solo. En esta segunda parte, ya el apóstol Pablo da una vuelta a la página, no para tratar con los judíos, que por cierto se estaban jactando. Ahora él le dice a los gentiles: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la tal llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y note lo que dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y escuchen esto tan interesante: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Las naciones gentiles no tenían ninguna esperanza. Sin Dios y sin esperanza en el mundo. ¿Cuál era entonces la situación? El asunto realmente sí es muy delicado. Y es bueno que analicemos bien esta situación para poder entender la gravedad del asunto. Dios había salvado al pueblo de Israel y quería llevarlo
a una tierra maravillosa. Lo describe como tierra que fluye leche y miel. Una tierra riquísima. Pero resulta que estaba habitada por gentiles. Estos gentiles eran paganos, eran personas entregadas totalmente a toda clase de maldad, brujería, hechicería, homosexualismo, de todo un poquito. Cosas que Dios había condenado. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto como esclavo, estas naciones venían surgiendo, venían progresando. Y como era tanta la maldad, Dios se había propuesto destruirlas por manos del pueblo de Israel. De manera que cuando ya Israel se estableció en la frontera, entonces Dios les da un mandamiento. Eso se encuentra en el libro de Deuteronomios, capítulo 9, y vamos a mirar lo que Dios dice al respecto. Tenemos unas palabras que anuncian la destrucción, el juicio sobre estas naciones. Dice el capítulo 9 lo siguiente, el verso 1. Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú. Ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Aquí está la sentencia. Dios se propone castigar a estas naciones. Dios se propone a darles el pago de su trabajo, como dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Dios no pasa por alto cuando la gente se levanta contra Dios, argumenta contra Dios, maldice a Dios. Todo esa actitud negativa del hombre llena el vaso, y cuando llena la copa, entonces Dios destruye a la gente que ha actuado de esa manera. La Biblia dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. No crea que porque se oculta en las sombras de la noche para hacer el pecado, Dios dijo que no hicieran lo malo, que no derramaran sangre, que no cometieran adulterio, que no fornicaran, que no hicieran lo malo. Dios estableció leyes morales y espirituales para que el hombre se guiara por ellas, pero el ser humano quiso vivir a su antojo lo que ellos llaman libertad, lo que ellos llaman derechos humanos, que se está yendo al extremo de que si una persona quiere convertirse en perro, pues puede entonces comenzar a ladrar. Si quiere convertirse en lo que sea, entonces él tiene derecho, y eso es apoyado, eso se volvió ley. Pero eso va en contra de lo que Dios ha establecido, y por eso Dios establece un juicio. Y aquí, precisamente, las naciones de la tierra de Canaán,
eran naciones donde se practicaba toda clase de maldad, sacrificaban seres humanos a sus dioses. Existía la esclavitud, una esclavitud terrible, aterradora. Existía toda clase de hechicería, brujería, ocultismo, idolatría. Es decir, no hay palabras para explicar lo que allí realmente estaba sucediendo. Entonces Dios le dice, vas a destruirlos. Por otra parte, cuando el pueblo de Israel ya tomó posesión de la tierra de Israel, Dios permitió que algunas naciones se quedaran para que la tierra no quedara totalmente despoblada y las fieras vinieran a ser enemigos del hombre. Así que dejó a algunas naciones con el fin de que estos todavía estuvieran allí y que a la vez sirvieron para probar al pueblo de Israel. Y de allí entramos al libro de los jueces, donde encontramos que el pueblo estuvo fiel mientras la generación que pertenecía a Josué y a toda esa descendencia, cuando ellos ya murieron, el pueblo tomó otro camino, se entregó a la idolatría, a la práctica de esas naciones que Dios había prohibido. Entonces Dios azotó al pueblo de Israel con esas naciones. Hubo guerra muchos años, unos 400 años en el tiempo de los jueces. Y entonces esa enemistad, los gentiles eran declarados inmundos, se les llamaban perros. Eran personas no deseables. Un judío no entraba a la casa de un gentil totalmente. Y recordemos que aún cuando Jesús envió a predicar el evangelio, a los discípulos les dijo, según el capítulo 10 del evangelio de Mateo y el capítulo 10 del evangelio de Lucas, él les dice, por camino de samaritanos no entréis y por caminos de gentiles no vayáis. Id más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Entonces, el mensaje inicialmente era para el pueblo de Israel. Los demás, aparte, no era para ellos. Entonces, Pablo está precisamente recordándoles todo esto, que para una mayor comprensión de esta parte, es bueno leer el capítulo 9, 10 y 11 del libro a los Romanos, para que entendamos nosotros la obra maravillosa que Dios ha hecho, teniendo en cuenta que los gentiles no tenían esperanza y estábamos sin Dios en el mundo. Entonces, esa brecha tan enorme comenzó a desaparecer, porque en este capítulo nos dice que Dios nos hizo cercanos por medio de Cristo, derribando la pared intermedia de separación que existía, no solamente por raza, por pueblo, sino también por causa de la ley. Y nos hizo cercanos por medio de la cruz y mató en la cruz las enemistades. Y de ambos pueblos Dios hizo uno. Eso es lo más lindo, eso es lo más bello. Eso es verdaderamente extraordinario. Esta reconciliación es lo que Dios quiere, es lo que Dios anhela. Dios no quiere familias dispersas. Dios no quiere familias hechas pedazos por causa del pecado. Dios no quiere familias disfuncionales. Dios no anhela hijos huérfanos, viudas desamparadas. Dios
no quiere la guerra. Dios quiere la paz. Pero lamentablemente el ser humano, por causa de su egoísmo, por causa de su prepotencia, por causa de su vanagloria, ha convertido nuestro mundo en una colcha de retazos. Son enormes los grupos que se forman distanciados los unos a los otros por diferentes ideologías, por diferentes conceptos o teologías políticas, ya sea por causa de la pobreza extrema o por la riqueza, o porque los otros son más sabios que otros, o porque algunos son negros y otros son blancos y otros mestizos y otros amarillos. Se divide la gente y lamentablemente a veces en las congregaciones existen esos pequeños grupos llamados también roscas, donde se nota que hay hay un marginamiento de ciertas personas, ya sea por su nivel académico o ya sea por su estatus social, grupos que menosprecian a otros, lo cual no debe de existir en la persona que tiene a Cristo, porque todos son nuestros hermanos y debemos amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nos dice la Biblia. Por eso Dios establece un reino diferente. Es el reino de la paz, es el reino de la esperanza, es el reino del amor, es el reino de la convivencia pacífica. Eso es lo que Dios establece. Eso es el evangelio, un mensaje de paz, no de guerra. Por lo tanto, ahora tenemos esperanza. Nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Ahora aparece la iglesia de Cristo, no las iglesias. Recordemos que en el mundo los grupos son, primeramente, una nación, un pueblo, una familia, hasta el capítulo 11 del libro de Génesis. A partir del libro de Génesis hay un llamamiento en el capítulo 12 a un hombre llamado Abraham, después Abraham. Y de allí comienza la separación del paganismo hacia una doctrina diferente, como es la de un solo Dios, que es la doctrina nuestra. Nace el pueblo, se da a conocer al verdadero Dios. Después nace el pueblo de Israel. Ahora hay un pueblo que es el pueblo de Dios, pero como Dios los separó de las demás naciones, entonces ahora existen dos grupos, que es el pueblo de Israel y el pueblo gentil, las naciones paganas. Con la presencia de Cristo nace el otro pueblo, que es la iglesia. Y en este momento esos tres pueblos están en el mundo: Israel, los gentiles y la iglesia. Lo hermoso de esto es que Dios no dice iglesias. Recordemos bien el pasaje de Mateo capítulo 16 en la confesión de Pedro, cuando el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, bueno, por ahí comentan que tú eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Pero ahora la pregunta va dirigida a ellos mismos, es más concreta. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Vosotros qué decís que es el Hijo del Hombre? A lo que Pedro respondió, tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Ante esa respuesta, Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no las iglesias, mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, hay una iglesia, no iglesias. Si usted pretende decir que sí las hay y se basa en lo que dice Apocalipsis, capítulo 2 y 3, esos capítulos no están diciendo que hay otras iglesias, sino que es la iglesia de Cristo bajo la administración de varios pastores o ángeles. De manera que Cristo murió no por las iglesias, sino por la iglesia. Él se presentará una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, cuando Jesús ora por sus discípulos, en el capítulo 20, en el versículo 20, capítulo 17, verso 20, el Señor dice: y no ruego solamente por estos, sino también por aquellos que han de creer por la palabra de ellos, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Entonces, hay una iglesia. Así muchos le coqueteen al Señor Jesús. Hay solamente una iglesia que lleva su nombre. Y él dice: a los llamados de mi nombre, para gloria mía, los crié, los formé y los hice. Porque su nombre es Jesús y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que como se llama la cabeza, así se llama también el cuerpo. Jamás, cuando la Biblia dice que Dios es cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón o cabeza de la iglesia, tomando como ejemplo el cuerpo humano que tiene la cabeza y el cuerpo. Cuando se llama a la persona, no sale solamente la cabeza. Imagínense cómo sería eso. O la cabeza tiene un nombre y el cuerpo tiene otro. No, enterito, integralmente, cuerpo, alma y espíritu, responde cuando se le llama, cuando se menciona ese nombre de esa persona. Jesús tiene un nombre y él ha hecho una iglesia para él y estamos en él como él quiere. Entonces, esa iglesia es su cuerpo, el cuerpo de Cristo, y se llama igual que la cabeza. Por lo tanto, nosotros somos la iglesia del nombre del Señor Jesús, la verdadera iglesia que Dios tiene en el mundo, predicando la palabra como es, de acuerdo a las enseñanzas apostólicas. Piénselo, analícelo. Usted es inteligente y tome una decisión y colóquese en el lugar correcto. No sea que esté en el lugar equivocado, pero usted puede analizar las escrituras y encontrará que lo que estamos hablando es real. Entonces, ahora estamos en Cristo y hay que estar en Cristo, porque solamente, como dice Romanos 8:1, no hay condenación para el que está en Cristo, no con Cristo, sino en Cristo. Y a través de la enseñanza, ser formado, como apreciamos en esta carta a los Efesios, ser formados a la imagen de aquel que nos creó, el Señor Jesucristo. Que el Señor Jesús le bendiga, que el Señor Jesús le ayude, que el Señor Jesús le dé entendimiento en todo, para que podamos entender la gloriosa palabra eterna de nuestro gran Dios
y Salvador Jesucristo. Vamos a hacer una oración, vamos a darle gracias al Señor, que ha sido tan bueno y nos ha dado esta palabra de vida eterna. Soberano Señor, a ti te damos gracias, te bendecimos, te alabamos por tu inmensa bondad, por tu gran misericordia, porque tú eres bueno. Señor, gracias. Bendice a nuestros oyentes, a cada uno de ellos, y guíanos por el camino correcto hacia la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Muchas gracias, mis estimados hermanos. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por seguir conectado, por estar atento, pendiente de nuestra programación. Que el Señor le bendiga y guarde su vida, su familia y todo lo que tiene. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Nos veremos, si Dios lo permite,